Conexión con Dios. Diga conmigo eso, Dios está en el asunto. Y vamos a leer juntos 1 Corintios 1, versículo 9. Ojalá subraye ese versículo allí en su Biblia. Dice la palabra, fiel es Dios. Diga conmigo eso, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una de las cualidades que usted y yo encontramos en Jesús, que no la vamos a encontrar en nadie más a tal magnitud, es su fidelidad. Y yo creo de que usted y yo necesitamos a alguien fiel en quien confiar. Estamos viviendo en un mundo donde crisis, desconfianza, desamor, incertidumbre. Y allí es donde necesitamos a alguien en quien poner nuestra confianza, en alguien que no cambie, que sea inmutable, en alguien que no erre, en alguien confiable, en alguien fiel. Y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él quizá no lo podemos ver con nuestros ojos porque Él no es igual a nosotros, Él es espíritu, pero sí podemos disfrutarlo, porque usted para disfrutar a Jesús no necesita verlo, sino tenerlo en el corazón. Necesitamos más bien creer en Él, aceptarlo en nuestro interior, permitirle a Él que sea el Señor de nuestra vida, para que de esa manera toda nuestra vida cambie. Un cantante, hablando al respecto en una canción, decía, es imposible toparse con la cruz y seguir siendo igual. Quizás hay impíos que para el Evangelio, según ellos, el Evangelio es locura. Para otros quizás el Evangelio sea ignorancia, o quizás algunos nos vean como personas retrógradas. Pero todos sabemos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que el tener al Señor, el vivir el Evangelio, para nosotros es poder de Dios, es libertad, es perdón. Poder porque nos da la autoridad para vivir en victoria frente al diablo. Nos da libertad porque nos hace felices, capaces, completos, al no estar atados a espíritus inmundos. Y nos da perdón porque nos quita la culpa, el fracaso, el resentimiento y nos limpia de toda maldad. Pero algo importante en la vida cristiana no solamente es tener a Dios, sino aprender a conocer a Dios. No podemos quedarnos solo con el título de cristianos, sino que necesitamos una relación donde Dios se nos revele a nosotros. Hay un problema con mucha gente que quiere acercarse a Dios, y es que quieren encasillar a Dios en ciertas maneras de ellos ser. Quieren usar a Dios para su beneficio, con fines egoístas, que Dios haga las cosas en el tiempo que se desea, a la manera que se desea. Y allí es cuando nos topamos con un Dios que quiere gobernar, no ser gobernado. Un Dios que se manifiesta como un Dios soberano. ¿Sabe qué significa la palabra soberano? Uno de los significados es autónomo. Dios actúa en su perfección, de la manera que quiere, en el tiempo que quiere y de la forma que quiere. Quizás usted ha vivido momentos difíciles donde no ve a Dios actuar a la manera que usted espera, cuando las cosas no suceden en el tiempo que usted lo desea. O quizá usted tiene una mentalidad donde usted encasilla a Dios y dice, yo quiero que Dios lo haga así, en el tiempo que yo quiero y de esta forma. Pero allí es donde nos topamos con un Dios que es soberano. Diga conmigo, soberano, autónomo. A Dios nadie lo gobierna. Y aunque usted y yo somos hijos de Él, no nos da el poder y la autoridad para gobernarlo a Él. Él nos tiene que gobernar a nosotros. Y al ser cristianos, eso significa que le permitimos a Él gobernar nuestras vidas. Es difícil tener paciencia para, en algunas ocasiones, esperar que Dios actúe. Pero algo que tenemos que entender en la vida cristiana es que paciencia no es lo mismo que ausencia. Si Dios te ha dado una palabra, tenemos que esperar el cumplimiento. Y el que no se cumpla en el tiempo que nosotros queremos no significa que Dios se fue, que Dios está ausente. Tenemos que aprender
a conocer a Dios. ¿Y sabe cuál es la manera de conocer a Dios? Por medio de la Biblia, por medio de la palabra del Señor. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 al versículo 9, dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Note lo que dice Dios mismo hablando en la Biblia. En otras palabras, está diciendo: yo soy muy distinto a ustedes. Mientras ustedes piensan hacia allá, quizá yo vaya hacia el otro lado. Mis pensamientos no van a ser los mismos suyos, porque yo soy más alto que ustedes. Soy un Dios omnipotente. Y frente a esto es donde debemos de dejar a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios, que haga sus cosas en nuestra vida de acuerdo a su perfecta voluntad. Él es perfecto, Él no se va a equivocar, Él tiene todo bajo control. Él usa la manera que quiere, en el tiempo que quiere, para hacer lo que quiere. Pero ¿sabe algo? Si Dios a usted le ha dado una palabra, eso basta para que usted confíe. Si Dios a usted le ha dado una promesa, es tiempo de ser fieles al Señor, de confiar en su palabra, de esperar el tiempo apropiado de parte de Dios para entrar a vivir todo lo que Dios ha dicho. Isaías capítulo 55, versículo 11, dice la Biblia: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo que está diciendo el profeta Isaías es que lo que Dios dice, si tú lo crees, se cumple. Le repito eso: lo que Dios dice, si tú lo crees, se cumple. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Eso es autoridad de Dios. Dios es autónomo. No podemos encasillarlo. Quizás Dios trabaja de una forma o de otra en diferentes personas. Quizás el proceso con uno es diferente al otro. Pero cuando tú aprendes a confiar en Dios, hermano, Dios va a estar allí. Hay momentos en los que atravesamos desiertos, momentos difíciles. Eso no podemos taparlo. Todo lo vivimos. En los cristianos hay algo que se llama desierto. En los impíos se llama crisis. Pero allí es cuando usted y yo tenemos que aprender a confiar en aquel que está en control. Marcos Witt el otro día escribió una canción que la tituló Él sigue siendo Dios, y contaba su testimonio de cuando se montó a una moto acuática y tuvo un accidente terrible. Sus dos piernas se quebraron y tuvo que estar varios meses postrado en una cama. Un hombre de Dios. Entonces él contaba su testimonio del por qué escribió esa canción, y él decía: yo en esa cama no entendía por qué había sucedido eso. En medio del dolor, en medio de la parálisis, no entendía por qué estaba sucediendo eso. Pero ahora, luego de que pasó eso, luego de que viví esa experiencia dolorosa, una experiencia donde aún fui juzgado por otros de por qué estaba en esa condición, entendí de que Dios tenía un propósito. Iglesia, Dios es un Dios de propósito, no de casualidades. Y todo lo que Dios permite en la vida del cristiano tiene un porqué y un para qué. Y allí es cuando tenemos que decir, como él dice en su canción: a pesar de que usted y yo no entendamos el cómo o el porqué de las cosas de Dios, Él sigue siendo Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso nuestra relación con Dios, Dios nos llama a confiar. Diga conmigo: confianza. ¿Sabe qué significa confianza? Es usted subirse a un avión y confiar en que en la cabina hay un piloto que sabe manejar y que sabe para dónde va. Así haya turbulencia,
Así el vuelo se demore un poco. Si yo confío, llegaré a mi destino seguro. Jeremías capítulo 17, versículo 7 al versículo 8. Dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová. ¿Qué pasa con aquella persona que confía en Jehová? Es que bendita. Y la palabra bendita viene de bendición. Es decir, que el favor de Dios va a estar sobre su vida. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Mire la comparación tan linda que hace la Biblia. Aquella persona que confía en Dios será como un árbol plantado, que echa raíces, que su hoja no cae, que aún en medio de la crisis, dice, fructificará. ¿Por qué? Porque tu mirada, mi mirada, tiene que estar puesta en alguien que no cambia, y ese es Dios. Si tú estás cimentado en Cristo, si tu empresa tiene como fundamento la roca que es Cristo, si tu familia tiene como fundamento la roca que es Cristo, si tu ministerio tiene como fundamento la roca que es Cristo, hermano, siempre, dice la Biblia, siempre dará fruto y siempre avanzará. Ahora bien, si estás atravesando un momento difícil, debes de reflexionar en algo. Hay cosas que en la vida nos suceden porque viene un trato de Dios para nosotros, pero también hay cosas que suceden como consecuencia del pecado en nuestras vidas. Por ejemplo, mire la vida de Job. A Job Dios lo trató. Era un hombre justo, piadoso, recto. Dice la Biblia que en él no había pecado. Él no entró a vivir consecuencias del pecado, sino un trato de parte de Dios, donde Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para llegar donde él y tratarlo. Y usted sabe, si ha leído la historia de Job en el Antiguo Testamento, que Job vivió una crisis extrema. Lo perdió todo. Era un hombre rico, perdió su economía, perdió sus hijos, cayó sobre él una sarna, una enfermedad dolorosa, donde él se postró, se humilló y comenzó a vivir un tiempo muy duro en su vida, un tiempo difícil. Pero cuando él pasa este tiempo, se da cuenta de que el trato de Dios trajo mucha bendición a su vida. Él mismo expresa con sus palabras y dice: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay personas que también en la iglesia viven momentos de dificultad por cosas que Dios permite para nuestro bien. Porque Dios no solamente está interesado en tu bendición, sino en tu formación. Dios quiere que eso crezca a la par. Dios sí quiere prosperarte, pero también formarte. Dios quiere establecerte en el lugar de la promesa, pero que también tu carácter sea semejante al de Cristo. Y entre más promesas haya para ti, mayor será un trato de Dios, porque Dios quiere formarnos. Dios quiere quitar aquellas cosas que traemos del mundo, del pecado, y transformarlas de acuerdo a la manera que Él es, a una manera santa, a una manera perfecta. Pero también vemos personas que viven problemas, dificultades, aflicciones, no necesariamente por un trato de Dios, sino por una consecuencia de un pecado que, por supuesto, Dios en su justicia lo permite. Porque el que la hace, la paga. Y esa es una realidad que mucha gente vive. Un día David, un hombre de Dios, cae en adulterio, manda matar al marido de la mujer para tapar el pecado. Y dice que ese homicidio, ese pecado de David, trajo consecuencias terribles a la vida de David. Vino crisis, persecución,
5 de sus hijos murieron. Vino matanza, vino consecuencias difíciles. A causa de ese adulterio, esta mujer queda embarazada y ese niño muere, lo pierden. Vino una crisis tremenda a la vida de David, tanto que David oró y clamaba al Señor por ese niño. Dios no le respondió. Consecuencias por el pecado. Yo hace un tiempo conocí un hombre aquí en la iglesia que tristemente no hacía caso, no leía la palabra, no obedecía, y comenzó a cometer errores, comenzó a cometer pecados, comenzó a desobedecer a Dios, porque pecado es desobediencia. Y este hombre comenzó a acarrear problemas en su hogar. Sus hijos, uno de ellos cayó en drogas, comenzó a deteriorarse su matrimonio, terminaron en divorcio, un hogar destruido, él mal interiormente, porque el pecado, iglesia, el pecado no nos hace felices. El pecado no hace feliz a nadie. El pecado no produce paz. El pecado produce destrucción. Por eso Dios nos advierte de no pecar, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte y es condenación. Ahora bien, si uno como cristiano llega a vivir situaciones que podemos interpretarlas como un trato de Dios, debemos entender algo, y es que lo que Dios permite que pase en nuestras vidas, escúcheme esto, lo que Dios permite que pase en nuestras vidas es para que usted y yo crezcamos, nos afirmemos y seamos fieles. Dios está interesado en tu crecimiento. Dios está interesado en que usted y yo renovemos nuestra mente, desarrollemos nuestro carácter, que seamos personas maduras, estructuradas, conocedoras de Dios y firmes. Y hay momentos donde Dios permite tratos en nosotros, sacudones. Una vez Jesús llama a Pedro. Pedro era una persona muy apasionada. Cuando Jesús lo llamó, no le importó dejarlo todo y seguir a Cristo. Y eso es bueno, la entrega. Pero hay veces la pasión va muy mezclada de la emoción. Y un día Jesús llama a Pedro y le dice: Pedro, voy a ir a la cruz. Y Pedro empieza con palabras emocionales a decir: Jesús, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Si es necesario que me atrapen contigo, yo voy a ir a la muerte. Y mire lo que le dice Jesús a Pedro en ese momento, próximo a ser atrapado Jesús y crucificado. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Dice la Biblia: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué iba a pasar en la vida de Pedro? ¿Iba a ser qué? Zarandeado. Ese es un término que usan en la agricultura para separar la paja del trigo. Entonces, la persona que trabaja el trigo sacude por medio de una canasta, sacude para separar lo malo de lo bueno. Y note que Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido algo, que te quiere zarandear. Y Jesús le dice: y yo lo he permitido. Yo lo he permitido. ¿Sabe que hay momentos donde Satanás se vuelve un instrumento de Dios para nuestro bien? El mismo apóstol Pablo dijo: me fue enviado un aguijón de parte de Satanás para afligirme. Pero Pablo reconoce y dice después: para que yo no me exaltara a causa de tanta revelación que yo recibí de Dios. Es decir, que Pablo vivió un aguijón, algo, no sabemos qué, la Biblia no lo describe, pudo ser una enfermedad, pudo ser una dolencia, y dice: yo pedí a él por esa debilidad, y no me la quitó Dios, pero Dios la permitió. Hay cosas que Dios va a permitir porque Dios quiere formarnos. Y dice la Biblia que Jesús le dice a Pedro: Pedro, te van a zarandear.
y cuando tú me niegues, el gallo va a cantar. Y pues todos sabemos la historia, Jesús es atrapado, luego vienen personas donde Pedro a juzgarlo, a decirle, y ahí se manifestó, no Pedro, sino Simón, el antiguo hombre, la antigua naturaleza. Pero allí vino un sacudón para la vida de Pedro, una crisis. Vino un momento difícil, donde supuestamente su maestro fue apresado, iba a morir. Las ovejas se dispersaron. Comenzaron a haber murmuraciones en cuanto a Cristo. Ellos no sabían, no habían visto a Jesús resucitado. Tenían una palabra nomás. Así es que ese momento fue de caos, de crisis, de tristeza, de desilusión, de confusión. Y vino un sacudón a la vida de Pedro. Pero ese sacudón se revirtió en que Pedro pudiera, se despojó del emocionalismo y pudo formar un carácter más sólido conforme a Jesucristo. ¿Sabe algo? Dios nos puede probar. Porque así como se prueba el oro, Dios prueba también nuestros corazones. Pero en medio de la prueba, iglesia, es donde usted y yo tenemos que aprender a ser fieles, leales y a estar firmes. ¿Cuánto cristiano se derrumba con la prueba? ¿Cuánto cristiano vuelve atrás? A Judas le tiraron unas monedas y cayó en el pecado. Se dejó seducir, terminó ahorcándose. Porque la gente quiere precisamente encasillar a Dios a su manera. Yo acepto a Cristo en mi corazón, acabo de ir a un encuentro, recibí su gloria y Dios me dio una promesa y Dios me va a bendecir y la Biblia dice que yo voy a ser próspero y la Biblia dice que yo voy a salir adelante y la Biblia dice y yo lo creo, amén, amén, amén. Pero el cómo y el cuándo está en su soberana manera de actuar. Así es que muchos cristianos parecen desilusionados porque no ven al Dios que ellos esperaban ver. Porque se dan cuenta de que Dios no es alguien a quien podemos manipular, a quien podemos forzar, a quien podemos obligar. Pero qué bonito es cuando nosotros en medio de la prueba somos fieles. ¿Qué hace la persona en su matrimonio cuando no quiere más estar con su pareja? Cuando se desilusiona, cuando permite cosas en su corazón contrarias del diablo, es infiel. Entonces el hombre infiel deja a su esposa y se busca otra. ¿Por qué? Porque no hay algo que me satisfizo. Y así hay mucho cristiano, parece que Dios no le satisfizo, entonces ahora busca a otra persona, otro Dios, ahora se vuelve esclavo del trabajo, de una relación. Y ahí es cuando Dios nos dice, yo quiero que tú seas fiel en lo mucho, en lo poco, en la salud, en la enfermedad, en todo momento, porque yo siempre seré fiel contigo, dice el Señor. Dios quiere que seamos leales. Una persona leal es una persona que permanece allí, que está allí. Yo recuerdo, un día una hermana me dijo, pastor, mi hija está en un hospital muy grave, está enferma, vaya a visitarla. Y yo fui, fue un día, creo que miércoles en la tarde o en la mañana, y yo fui y la hija estaba muy grave, muy grave, muy grave. Pero me impactó que esa misma noche, esa hermanita estaba parada en la puerta con el uniforme del protocolo sirviendo. Y yo decía, tremenda esa hermana. Tremendo cómo una persona puede estar viviendo una crisis tan difícil y luego pararse en un lugar a servirle al Señor y a sonreírle a la gente como si no estuviese pasando nada. Eso se llama, ¿sabe cómo? Lealtad. Y la lealtad es algo que Dios quiere encontrar en ti. Es algo que Dios va a premiar.
Es algo que nos hace entender que en medio de la tormenta Jesús está allí. Y si Jesús está allí, Él va a revertir ese mal en bien, esa maldición en bendición, esa ruina en prosperidad. Porque yo he entendido que soy un hijo de Dios y todo lo que me sucede a mí, todo me ayuda para bien. Así es que a pesar de cualquier cosa difícil, de lo difícil, Dios va a sacar algo bueno. Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar. Dios nos llama a estar constantes en la fe, a no dudar, a creerle al Señor. Quizás Dios te da una palabra y esa palabra te emociona porque era la palabra que querías, pero llegas a tu realidad en tu casa, a tu economía, a tu salud y te topas con que es lo opuesto. Y resulta que pasa un día, una semana, un mes y no ves cambios. La pregunta es, ¿acaso Dios se equivocó? ¿Acaso Dios mintió? ¿Acaso lo de Dios era incorrecto? Déjame decirte que no, porque Dios no miente. El problema es que el que duda es semejante a las olas del mar que van y vienen. Y dice la Biblia, el que duda no recibe nada. Es decir, que hay momentos entre la palabra y el cumplimiento donde vas a ser probado, donde Dios va a oír tus palabras, donde Dios va a ver tu actitud, donde Dios va a escuchar. Vamos a ver si se queja, o vamos a ver si declara fe, vamos a ver si se desespera, o vamos a ver si es paciente. Por eso la palabra de Dios dice que la paciencia desarrolla nuestro carácter. Iglesia, Dios nos llama a estar firmes en la fe, constantes. Dios nos llama a pelear la buena batalla de la fe, porque muchas veces Dios va a permitir aún que el diablo haga cosas. ¿Para qué? No para nuestra destrucción, sino que Dios quiere que el diablo conozca la autoridad que tú tienes como cristiano frente a él. Y que nos levantemos y le digamos al Señor, Señor, yo tengo autoridad. Por lo tanto, si algo está ocurriendo en mi vida, en mi familia, un ataque del enemigo, tú lo estás permitiendo porque quieres desarrollar mi músculo espiritual para yo enfrentarme y triunfar. Porque en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Van a haber tentaciones, pero no porque haya tentaciones tú vas a caer. Dice la Biblia que no volvamos al yugo de esclavitud. Si usted y yo alcanzamos libertad en Cristo, ahora cuidemos nuestra libertad. Y dice la Biblia que no habrá mayor prueba de la que podamos soportar y superar. Y dice la palabra que el que supere la prueba recibirá la corona de bendición. Esa prueba que te parece tan dura, cuando tú la pases y la hayas superado delante de Dios, vas a recibir una corona de bendición. Y allí es cuando nos encontramos con un Dios poderoso, pero un Dios que también nos llama a la guerra. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el diablo no pudo devorar a Job, porque no encontró en él pecado ni fallas. Usted y yo estamos llamados a no abrirle puertas al diablo, a no volver al yugo de la esclavitud, a entender que sí podemos sostener nuestra libertad cuando tenemos una relación permanente con el Espíritu Santo. Tenga su mente llena de esperanza, alimente su fe con la palabra de Dios. Por eso es tan importante orar, leer la Biblia, porque la Biblia y la palabra de Dios es lo que te da fuerzas para sostenerte fiel, leal, firme, en medio aún de la tribulación. Cuando Jesús enseñó a orar, nos estaba enseñando a depender de Él, y que Él iba a entrar a suplir todas nuestras necesidades. Siempre la Biblia muestra la oración como el escape del cristiano.
Dice, por nada estéis afanosos, vayan a Él. Por nada estéis angustiados, vayan a Él. Si necesitan dirección, vayan a Él. Encuentren su lugar de reposo en su presencia. Por eso usted y yo debemos de desarrollar una fe amante de su presencia, donde nos alimentamos de su palabra cada día y confiamos en que lo que Dios dijo lo va a hacer. Ahora, Dios muchas veces va a permitir situaciones para tratarnos, para formarnos. Hay veces queremos que Dios cambie situaciones, pero Dios usa esas situaciones para cambiarnos a nosotros. Quizás muchas de las cosas que tú estás esperando que cambien, Dios las está usando para cambiarte a ti. ¿Y lo vas a permitir o no? ¿Vas a ser sensible al cambio o no? Porque hay veces en el trato con Dios, parece que Dios se encuentra con gente testaruda, con un corazón duro. Y entienda algo, Dios primero quiere cambiar nuestro interior para luego cambiar todo lo que sucede fuera de nosotros. Gloria al Señor. Ahora, si por otro lado estás viviendo situaciones difíciles a causa de malas decisiones, pecados, desobediencia, entendamos que muchas de las crisis del presente pueden ser consecuencias de los errores del pasado. Hemos cometido errores y cuando Dios nos perdona, Dios perdona, pero la justicia viene. Eso significa que cuando uno acepta a Cristo, uno viene con un prontuario de maldad. Todos hemos cometido errores, pecados, embarradas. Entonces llegamos a Cristo y Dios nos dice, te perdono. No tendré más memoria de tus pecados. No me acordaré más de ellos. Yo los borro. Y Dios lo hace. Pero en su justicia las consecuencias vienen. Todo pecado que cometemos trae consecuencias. Por eso el pecar no es algo tan sencillo. Es sencillo pecar, pero las consecuencias van a venir. Así es que lo que va a garantizar en nosotros una vida feliz, en paz, en bendición, es tener una vida en santidad. Y precisamente entender de que no estamos creados para pecar, porque el pecado destruye vidas, familias, trae fracaso, quebrantamiento. Jeremías capítulo 21, versículo 14 dice, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová. Y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Note lo que dice la Biblia. Dios castiga conforme a las obras. Dios castiga conforme a las obras. En otro versículo dice, y no tendrá por impune al malvado, sino que traerá maldición, no solo sobre él, sino hasta su cuarta generación, su descendencia. Hoy en día vemos una generación de personas que viven el fruto de su pecado. Estamos haciendo un estudio sociológico de todos los barrios que nos rodean. Y estamos investigando el tipo de economía, cultura, educación, conociendo un poco. Y Dios nos mandó a eso para nosotros también llegarles con el evangelio a estas personas. Pero nos dimos cuenta de algo muy común en toda la gente. Por un lado, viven una economía muy desigual, donde hay injusticia, pobreza, escasez. Pero cuando mi esposa me comentaba acerca de el diagnóstico de lo que se mueve alrededor de la iglesia, es que la mayoría de parejas viven en unión libre.
Y cuando ella me decía eso, de una vino a mi corazón algo, y es pecado. 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 Entonces encontramos la raíz de la iniquidad. Encontramos el acto que produce ahora destrucción. Entonces, ¿por qué hay tanta miseria, escasez, pobreza, divorcio, destrucción en los hijos, tanta desigualdad social? ¿Por qué? Porque lo que vemos en la sociedad es el producto del pecado. Ahora, al conocer a Jesucristo, se trata de que nuestra vida cambie y comencemos a construir, no destruir, sino construir una vida de bendición fundamentada en la santidad de Dios. Porque la santidad te conduce a tomar decisiones correctas, a vivir de la manera que Dios quiere y de esa manera edificar el futuro que esperas. Todos aquí esperamos un futuro de bendición, de prosperidad, de paz, de armonía, ver a nuestros hijos crecer con el temor de Dios, tener un hogar estable, feliz. Todos queremos fructificar. Pero el éxito, según la Biblia, es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Y frente a esto, debemos de hacer dos cosas. Primero, reconocer. Y segundo, arrepentirnos. Reconocer es que si estás viviendo un momento duro en tu vida, sería interesante que reconocieras el origen de esa situación difícil. Dejemos de buscar culpables y nos hagamos responsables. Y le digamos al Espíritu Santo: examíname, Señor. Porque Dios no te va a ayudar a salir de la situación hasta que primero reconozcas. Porque si Dios te saca de esa situación sin reconocer, vas a seguir cometiendo el mismo error. Y Dios no solamente quiere sacarte, Dios quiere mejorarte. Mire lo que dice Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Ese es un principio bíblico. El que encubre, ¿qué es encubrir? Tapar, esconder, ocultar. Allí está. El que encubre su pecado no prosperará. Yo no puedo esperar prosperidad con pecado. Según la Biblia, no pasa. Y dice la Biblia: mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Entonces Dios nos llama a una reflexión interna, iglesia. Nuestra felicidad, nuestra bendición, nuestra prosperidad, nuestro fruto, no depende de nadie más sino de Dios y yo. Tu prosperidad no depende de tu trabajo, de tu empresa, de tu economía. Tu salud no depende del médico, de los medicamentos, de la ciencia, cuán avanzada esté. Tu hogar no depende si está o no deteriorada la sociedad. Hay algo entre Dios y nosotros. Y es que Dios quiere vidas santas para bendecir. Y Dios nos llama a hacer una reflexión y decirle al Señor: Señor, si tú me perdonas, yo sé que tu bendición va a llegar sobre mi vida. Usted quiere misericordia de Dios, confiese sus pecados. Humíllese delante de Dios. Y dice que el que confiesa su pecado ¿alcanzará qué? Misericordia. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? De confesar, arrepentirnos. El libro de Jeremías 18, versículo 8, dice Dios: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal
que había pensado hacerles. La misericordia de Dios se desata sobre el arrepentimiento del hombre. La misericordia de Dios se desata sobre el arrepentimiento del hombre. Cuando nosotros vamos a Él y le decimos: Señor, reconozco mi pecado, pero hoy te pido que me perdones, me aparto, voy a cambiar. Porque un verdadero arrepentimiento no se refleja en lágrimas, sino en cambios. Jesús habló de dar fruto de arrepentimiento, de nosotros cortar, alejarnos, que a partir de allí haya una lucha frontal contra el pecado, no admitir pecado, sino que ahora entiendo que yo le pertenezco a Dios, no al diablo. No voy a pretender vivir los dos estilos de vida, porque eso no me va a bendecir. Me voy a consagrar al Señor, porque he entendido que solo Dios tiene palabra de vida eterna para mí. Solo Dios me hace feliz. Solo Dios me puede prosperar, bendecir, sacar adelante. Me voy a consagrar al Señor. Entregar nuestra vida a Jesucristo. Acompáñenme en su Biblia al libro de Salmos. Quiero cerrar con esto. Me acompaña el pianista, por favor. Salmos, capítulo 38, versículo 6 en adelante. Este salmo lo escribe David, el rey David. Y antes de que lo leamos, déjeme decirle esto. David fue sacado de detrás de las ovejas cuando era un jovencito. El profeta Samuel fue el instrumento que Dios usó para ir a él y ungirlo como rey. Y Dios le da una palabra a David y le dice: David, vas a ser rey. Esa es una palabra, una promesa de Dios. Y a partir del momento en que David fue ungido, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Eso significa que todo lo que David empezó a vivir desde ese momento, todo lo que David empezó a vivir desde ese momento, Dios estaba en él. Y por eso el título de esta enseñanza en esta mañana es: Dios está en el asunto. Si tú eres un hijo de Dios y estás pasando un momento difícil, Dios está en el asunto. Si tú has venido por primera vez, es el momento de reconocer tu pecado y acercarte a Dios para que Dios esté en el asunto. David estaba llamado a ser el hombre más importante de Israel, un rey. Pero cuando Dios lo llamó, no estaba preparado. Y David comienza a vivir una serie de experiencias que Dios les permitió para su bien. Porque cada etapa en la vida de David lo formó para sentarse en un trono. Y este texto que vamos a leer muestra la realidad de David en una etapa muy difícil de su vida. Dice la palabra, versículo 6 en adelante. David dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga.
y mis cercanos me han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi alma hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor mío, mi salvación. La Biblia muestra la realidad de estos grandes hombres de Dios. Y yo estoy seguro que aquí hay grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, personas con las que Dios tiene propósitos grandes, un llamado grande. Y vine a decirte algo en esta mañana de parte de Dios, y es que lo que estás atravesando no es para tu destrucción, es para tu crecimiento. Para tu crecimiento. Y qué bonito cuando hacemos un par en el camino, cuando cerramos nuestra boca para la queja, cuando dejamos las malas actitudes y nos humillamos delante de Dios. Esta fue una conversación de David con Dios, no de David con su esposa, no de David con sus hijos, no de David con su vecino. Fue de David con Dios. Aprende a derramar tu corazón delante de Dios. Aprende a expresarle tus sentimientos a Dios, tu dolor, cualquier situación que estés viviendo. Y dile, Espíritu Santo, si lo que estoy viviendo es a causa de mis errores, yo te pido perdón. Y cuando se desata el arrepentimiento del hombre, entonces viene la misericordia de Dios para levantarte. Quizás hay muchas personas estancadas en una situación, es porque no han reconocido su pecado. Pero si es un trato de Dios para ti, porque sabes que estás bien con Dios, Dios te dice, sé fiel, sé leal, estén firmes, estén firmes, estén firmes, estén firmes. Como humanos es natural que lloremos, que nos sintamos mal. No le estoy diciendo que no sienta, no le estoy diciendo que no llore. Podemos vivir momentos difíciles, pero Dios te dice, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Tu cristianismo no puede ser circunstancial. No vas a venir a la iglesia porque ayer te fue bien en un negocio. Ah, sí, pero si dentro de 5 días te va mal, entonces no vienes. Hay personas que oran porque sienten, hay otros que no oran porque no sienten orar. Nuestra relación con Dios no puede estar basada en sentimientos ni emociones, sino en una convicción que alejados de Dios nada podemos hacer. Nada, ni en lo bueno ni en lo malo, nada podemos hacer. Y que Dios vea en ti un corazón fiel. Que Dios vea en ti firmeza. Que Dios vea en tu boca o escuche de tu boca esperanza.
Métase con la palabra, aprenda a vivir un cristianismo de verdad y usted será una persona victoriosa. ¿Y sabe qué? Cuando pase el momento difícil, aún en eso serás victorioso, porque vas a declarar que si Dios está contigo, nada podrá destruirte, nada podrá dañarte, y que aquella cosa que parece difícil, Dios la va a revertir en algo mucho mejor. Dios te va a bendecir porque Él lo prometió. Dios va a restaurar tu casa porque Él lo prometió. Dios va a levantar tu ministerio porque Él lo prometió. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿De qué manera? David dijo: Señor, en tus manos están mis tiempos, porque tus tiempos son perfectos. Dios es ¿qué? Perfecto. Diga conmigo eso: Dios es perfecto. Aún van a haber muchas cosas que usted y yo no entendamos aquí en la tierra, pero Él sigue siendo Dios. Y dice el apóstol Pablo que un día vamos a subir al cielo y nos vamos a conocer como fuimos conocidos. ¿Qué significa eso? Que un día en el cielo vamos a mirar atrás y vamos a entender el porqué de muchas cosas que no entendimos estando en la tierra. Pero nuestra relación con Dios no se puede fundamentar en el entender, sino en el confiar. Confiemos en Dios. Y bien dice la Biblia: bendito aquel que confía en Dios, porque será como árbol plantado, que echará sus raíces y crecerá y echará ramas, y su hoja no cae, y en su tiempo fructificará, dice el Señor. Usted en medio de este mundo lleno de árboles marchitos, tenemos que ser árboles frondosos de bendición. Personas que quizás hoy están tambaleando, retrocediendo, tú firme, 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 firme. Quizás tú seas el único converso en tu familia, pero Dios te necesita firme, 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 radical, porque Dios te quiere usar a ti para la conversión de toda tu generación. Si tú fallas, se daña el plan. Quizás estés experimentando una enfermedad, pero Dios dice: yo quiero sanarte y que me conozcas como sanador. Quizás la gente te dice: eso es imposible, pero Dios dice: ahí es donde yo entro. Estaba esperando que tu situación se volviera imposible para ti, para que me miraras a mí y entendieras que yo soy Dios. Y cuando te saque de esa situación, no te va a quedar nada más sino mirarme a mí y decirme: gracias, porque yo me manifesté en tu vida. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Conexión con Dios.